¿Qué tal estáis, camaradas? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, hoy os traigo una entrevista que muchos me la habéis pedido durante mucho tiempo. Y bueno, aquí está José Miguel Villarroya, periodista deportivo en el AS y en otros medios deportivos, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y la Universidad Libre de Berlín, y como no, comunista y exciudadano de la RDA. Muchas gracias por venir al canal a ofrecernos esta entrevista y explicarnos un poco tu experiencia en la RDA. Y realmente estoy bastante ilusionado y bastante agradecido de que vengas, ya que, bueno, por una parte he visto mucho de tus entrevistas y también tus intervenciones en los medios de comunicación y demás, y creo que haces muy bien utilizando esos pequeños minutos que te pueden dar para poder concienciar o explicar a la gente, ya que esos minutos valen oro. Y por otro lado también me gusta mucho la experiencia de la RDA y llevaba tiempo queriendo hacerte esta entrevista y bueno, aquí estás y te doy las gracias. Entonces, bueno, si quieres presentarte, decir algo a los espectadores o lo que fuera. Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti por pedirme la entrevista. Es un placer hablar contigo y con la gente que luego vea la entrevista. Siempre es un placer hablar de mi experiencia en la RDA. Viví allí desde el año 86, finales del 86, primero del 87, hasta que desapareció. Y bueno, pues tuve una experiencia bastante agradable. Primero porque es lo que yo creo que debería ser la sociedad más justa en la que pudiéramos vivir. Y a partir de ahí, pues lo que tú quieras preguntar o la gente quiera preguntar de mi experiencia, pues será un placer contestaros. Espero que la entrevista sirva para conocer algo mejor lo que era la RDA, lo que era el sistema socialista dentro de la RDA, y que pueda servir pues para que la gente se conciencie de... Intentaré derribar mitos que se han construido alrededor de la RDA, y que esto pueda servir, pues si de alguna vez por todas pues podemos crear algo que nos sirva para el presente y para el futuro, ya que al pasado no podemos volver, pues todavía no existe la máquina del tiempo para volver al pasado. Pues sí, como mínimo que pueda servir pues para crear un mínimo de conciencia para construir un futuro mejor, que es un presente y un futuro mejor, que es la base y el objetivo final, ¿no?, de la lucha socialista o comunista. Nosotros, todavía soy un viejo marxista, pues los términos socialista, comunista los mezclamos. Pero estoy a tu entera disposición de lo que quieras preguntar y quieras saber, y de lo que yo pueda contestar, porque habrá cosas a lo mejor que yo, aunque vivía en la RDA, pues algunas cosas tampoco las conocía a la perfección, ¿no? Cosas de alta política, pues yo no llegaba, no estaba en determinados círculos de la dirigencia del país. Vale, bueno, la entrevista la vamos a dividir en 3 bloques, ¿vale? O sea, el primer bloque vamos a hablar un poco, es bastante general, acerca de la vida en la RDA, ¿vale? El segundo bloque va a tratar acerca un poco de cómo era la política, la vida social, la económica, y el tercer bloque vamos a ir directamente a desmentir mentiras anticomunistas sobre la RDA. Entonces, bueno, yendo con el primer bloque y con la primera pregunta, que te toca aclarar que muchas de las preguntas han sido recogidas por muchos seguidores y suscriptores míos, o sea, la gente tenía ganas de esta entrevista. Pues la primera pregunta es muy, muy general. ¿Cómo era la vida en la RDA? Eso me lo han preguntado siempre, y sobre todo siempre terminan preguntando si la gente era feliz. Bueno, pues a ver, la vida en la RDA, pues la vida normal, y ahora estoy hablando de la vida de la gente normal. Pues la vida de la gente normal pues era como en cualquier país. Si la gente hacíamos la vida normal, la gente nos levantábamos, íbamos a trabajar, otros a estudiar y hacían sus cosas. Es decir, el fin de semana pues normalmente la jornada laboral era más reducida que aquí. En aquellos tiempos, creo, no sé si llegaba a 30 horas semanales o 35, no recuerdo ahora bien.
pero era bastante menos que aquí. En general la gente tenía fiesta el fin de semana, como pasaba en otros países, por ejemplo en España en aquellos tiempos, y pues la gente hacía su vida normal. Si fin de semana, pues normalmente la gente iba mucho al fútbol, porque había mucha afición al fútbol. Otra gente pues iba al campo a hacer excursiones. A los alemanes les gusta todo, uno de un lado como del otro. Los alemanes por cultura y por historia les gusta mucho hacer excursiones al campo. Se hacían excursiones al campo, había lugares que ya el propio Estado los preparaba para que fuera la gente, había sus balnearios que las empresas enviaban a trabajadores para que descansaran un tiempo. Es decir, bueno, pues la gente hacía vida normal, había bares, pues la gente se iba al bar, bueno, las Brauerei, que se llama allí, que son una especie que era de eso, parecido también la República Federal Alemana, lo tenía. Pues la gente iba a tomar algo, a charlar, demás. Bueno, la gente hacía vida normal. Los jóvenes de fin de semana, pues de marcha, como aquí, había discotecas, había salas de fiesta, había de todo y había diferentes tipos de música, no estaba prohibido. Allí había gente que iba con estética punk, es decir, tampoco el Estado se los prohibía ni nada. Es decir que, bueno, pues yo la vida pues era una vida pues normal, la gente haría su vida normal y ya está. En cuanto sean felices, pues bueno, esto ya cada uno, la felicidad es una cosa muy particular de cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que la felicidad es algo personal y depende de los momentos. Yo personalmente creo que la felicidad completa no existe, existen momentos de felicidad. Hombre, lo que allí sí que se puede decir es que por lo menos si tú no tienes trabajo, muy feliz no eres. Si no puedes pagar tu casa, muy feliz no eres. Si no puedes pagar la luz, muy feliz no eres. Allí esos problemas no los tenías, porque las casas eran alquileres muy baratos, muy simbólicos, y la luz y estas cosas también se pagaba una cosa muy simbólica de mantenimiento, pero era muy simbólico, prácticamente era gratis, por no decir gratis, pero era una cosa muy simbólica. Bueno, y los transportes públicos igual, es decir, por la gente, todo el mundo tenía trabajo, es decir, que las condiciones materiales que te pueden provocar felicidad o infelicidad, te provocaban felicidad porque no tenías problemas. Bueno, a lo mejor alguien pues podría pensar, mira, yo a lo mejor en la República Federal Alemana ganaría más. Bueno, yo allá no lo sé, no conozco lo que pensaban todos los ciudadanos de la RDA, pero bueno, las condiciones materiales las tenías cubiertas. Bueno, luego ya si tenías un desengaño amoroso, ahí no es culpa del Estado, ¿no? En ningún país. Yo creo que, bueno, en general la gente pues era feliz y tenía sus momentos de felicidad, pero cuando quedaba con amigos, quedaba con gente, pues a tomar algo, digamos, de fiesta o nos llamamos tal, pues teníamos nuestros ratos de felicidad, como en todos los sitios. Bueno, si yo ahí pienso que tampoco había una diferencia, es decir, en el modo de vivir tampoco había una diferencia, claro, la gente piensa que es que el partido estaba controlándolo todo y tu vida particular también te la controlaba, no. La gente hacía vida normal, pues hacían desfiles de moda, se hacían muchas actividades muy parecidas a las que se podían hacer en los países occidentales y la gente vivía. Es más, las vacaciones las tenías pagadas por el Estado, es decir, podías ir a sitios, se podía viajar, ¿verdad? Que al sector occidental pues había que pedir una serie de permisos, que a veces los daban, otras no, depende de las personas, pero a viajar a otros países del entorno socialista se podía viajar y luego, ya te digo, el Estado pagaba viajes a través de los sindicatos, vas a viajar sobre todo a la zona de la costa del Báltico, a la isla de Runde, que es una isla muy bonita. Si la gente viaja a Alemania, pues iba a la isla de Runde, está en la frente de Schwerin, que es una ciudad también muy bonita de Mecklemburgo, y bueno, la gente hacía su vida normal, si tampoco había mucha diferencia en eso. No sé si contesto a la pregunta, pero bueno, es que
Sí, sí. La vida de la gente pues era una vida muy normal, si tampoco había una gran diferencia. Sí, bueno, luego había gente que estaba en organizaciones, gente joven que estaba en la Freie Deutsche Jugend, o en los pioneros, que eran los críos más pequeños, y luego había gente que estaba en el partido o en alguna organización pilar del partido, pero no todo el mundo estaba, y no era obligatorio estar en todas esas sociedades. Bueno, y no estaba ahí organizando todo y la gente pues, iba a trabajar, cuando salía de trabajar se iba a su casa o se iba a tomar algo, como aquí. Sí, tampoco había una gran diferencia. Había una oferta cultural muy importante, las bibliotecas, obras de teatro, cines, bueno, pues, más o menos en eso creo que tenía mejor que en otros sitios, ¿no? Pero bueno, ya, ahí no, yo puedo decir que la vida de la gente era pues normal. A partir de ahí, pues alguien de allí que te diga que era infeliz, pues, no lo sé. Yo ahí ya, como repito, que no conozco la vida de todos los ciudadanos de la RDA, claro. Mm. Y ya más concretamente, ¿cómo fue tu vida en la RDA? ¿Cómo fue tu experiencia allí? Bueno, a ver, primero fue un choque, porque es evidente que pueda irte de un país como España a un país como Alemania, pero hubiera sido igual en la otra Alemania, porque ya la mentalidad y el sistema cultural es totalmente diferente y por lo tanto hay una serie de costumbres o cambios horarios, porque en Alemania la gente se levanta más temprano, todo empieza mucho más antes, mucho más temprano. Hay que contar que en invierno a las 4 y pico de la tarde es como aquí a las 9 de la noche no se ve nada. En invierno, bueno, ahora no lo sé, pero en aquella época en invierno normalmente pegaba unas nevadas de narices y era muy complicado moverte. Bueno, es decir, fue un cambio y la comida, bueno, al principio digamos que fue un cambio cultural importante. Bueno, ilusionado porque era un país al que, bueno, pues tenía un sistema social o ideológico con el que yo me sentía identificado. Bueno, a partir de que yo me fui adaptando a todas estas cosas son más particulares, que no tienen nada que ver con la ideología, pues bien, yo puedo decir que es una de las mejores etapas de mi vida. Más que nada por eso, porque estaba en un sitio donde como yo creo que tiene que ser el mundo, o tiene que ser la sociedad, pues se adaptaba mejor. Y entonces pues puedo decir que tuve una experiencia muy interesante, muy de realización personal, y, y guardo muy gratos recuerdos y con mucha gente que conocí, gente importante dentro del partido y gente normal y correcta, porque yo tenía vecinos que no tenían nada que ver con el partido ni nada. Entonces, bueno, fue una experiencia interesante y muy alegre sobre todo en el sentido de estar en un país en el que tú crees que ese es el país en el que tú quieres vivir por el sistema social, sistema político, sistema económico. Y bueno, yo guardo grandes recuerdos personales, ideológicos, y bueno, una gran tristeza porque aquello desapareció. Sí. Y bien, bueno, yo es verdad que yo llegué allí pues por una invitación de gente importante del régimen, por mis trabajos en historia, y entonces pues tenía, bueno, pues no voy a decir que tuviera una posición determinante, pero sí tenía una posición pues dentro de la universidad y del Ejército Popular Alemán, pues bueno, una posición un poco relevante que me permitió conocer pues a gente importante y tal, pero no por eso tenía más prebendas que nadie, no voy a pensar que la gente que tenía una dacha o un yate o cosas estas, no. Sí, sí es verdad que, bueno, pues como pasa aquí, ¿no? Es decir, si conoces a gente importante, pues, bueno, te permite estar un poco más informado
de lo que pasa en el país, de lo que pasa en círculos de poder, y ya está. Pero tampoco tuve nada especial, es decir, no tenía un trato especial en ningún sitio y ya está. Sí, simplemente, pues bueno, podía ir a algunas reuniones que a lo mejor pues otra gente no iba, otros ciudadanos de la RDA no iban, pero más allá de eso no tuve ninguna prebenda del régimen, ni yo era alguien importante, ni un capitoste, ni cobraba más que nadie, ni en mi puesto de trabajo cobraba lo mismo que las otras personas, y el mismo trabajo pues cobraba lo mismo, como era de rigor, y el piso que tenía pues pertenecía al ejército, pues todos los que estaban allí pues eran más o menos militares o familias de militar, es decir, pero tenía el mismo piso, los mismos metros cuadrados y lo mismo que todo el mundo. No tenía yo ningún piso, ningún palacio, ni ninguna cosa de estas. Sí es verdad que, por ejemplo, tenía más facilidades para ir al Berlín Occidental por temas de mi trabajo y bueno, tenía más facilidades para ir que a lo mejor otra gente. Pero es verdad que la gente que en principio vivía en Berlín Oriental y trabajaba en el Occidental no tenía problemas para pasar. No tenía problemas para pasar. A veces ponían más pegas los del otro lado para que entraras. Pero no tenía problemas. ¿Sí? Entonces, bueno, yo por mi trabajo, como hacía una investigación histórica y había archivos que estaban en el otro lado, en el otro Berlín, pues iba regularmente a Berlín Occidental. Bueno, nunca tuve problemas para entrar alguna vez en el checkpoint Charlie de los americanos y que te ponían, porque claro, enseñaban los papeles, pues veían que era especie militar y entonces, bueno, te ponían alguna pega según a quién encontrabas. Pero te digo, yo de salir y entrar tampoco tuve problemas, que luego supongo que habrá la pregunta si la gente entraba o salía. Bueno, pues ya no quiero hacer un spoiler que se dice ahora de tal. Pero bueno, si quieres mi experiencia personal, pues fue, para terminar de decir una palabra, maravillosa. Ojalá pudiéramos volver, aunque fuera un día, ¿no? En aquello como las películas hollywoodienses de Regreso al Futuro, ¿no? Ponga un día, aunque sea un día, pues volver un día para recordar, pues, y volver a vivir, aunque fuera un día solamente. Pero bueno, creo que eso ya se acabó. Y tú, bueno, seguramente sabrás qué significa la palabra nostalgie, ¿no? Es decir, nostalgia por el este, ¿no? ¿Tú sientes la nostalgia por Alemania del Este? Sí, lo que pasa es que nostalgie, ¿sabes lo que pasa? Que los alemanes, el lenguaje alemán, tiene palabras que son muy complicadas de traducir. Es verdad que juegan con la palabra de nostalgie, que es nostalgia en alemán, un galicismo en alemán, pero sí hay gente, claro, porque tú fíjate que hay muchísima gente, ahora ya menos, porque claro, los años pasan y mucha gente, pues por temas de edad, pues va falleciendo, ¿no? Y cada vez va habiendo menos gente que vivió la RDA. Claro, la gente que vivió la RDA y ahora vive en la Alemania unificada, pues ha visto el cambio brutal, ¿no? Sí, las condiciones de vida han empeorado muchísimo. Encima, los lands de la antigua RDA son unos lands hoy que son pobres de solemnidad, prácticamente no llegan ayudas, es un desastre, se quitaron todas las empresas de allí porque hubo allí una rapiña de las empresas del oeste que cerraron las empresas diciendo que eran deficitarias, las compraron por un marco, 2 marcos, una cosa, y echaron a la gente a la calle. Yo eso todavía lo viví, porque eso ya se empezó a hacer en el año 89, final del 89 ya empezó, y la mayor parte de la gente se fue a la calle, ¿no? Que eso lo explica un poco bien la película esta de Goodbye Lenin, ¿no? Los vecinos que los echan y tal, ¿no? Bueno, es decir, pues claro, la gente ha visto que la sanidad, que era una sanidad universal, gratuita y que tenía de todo, pues ahora no es como la americana, pero tampoco es como la española, que todo el mundo, hay que decir que por lo menos el sistema sanitario español, todo el mundo puede ir allí.
depende del tema de trabajo que tengas y según lo que pagues y tal. A ver, tienes gratis y en general pues una serie de cosas básicas, pero luego ya otras cosas depende del trabajo que tengas y tal. Entonces, claro, todo eso lo han perdido. Las universidades pues eran gratis o prácticamente gratis, se pagaba muy poco, había muchas becas para viajar, para los estudiantes. Bueno, todo eso se ha perdido, pero también lo han perdido los de la otra Alemania, ¿no? Con la Agenda 2021 de las microredes. Pero en la RDA, claro, la gente... Y sí, claro, entonces lo que se ha perdido... Y aparte, pues, a ver, claro, retomando un poco la primera pregunta que me has hecho, cómo se vivía. Allí lo que también había era mucha solidaridad entre la gente. La gente se conocía, a ver, la gente que vivía en un barrio o en un bloque, la gente se conocían, se ayudaban mucho, había un sentimiento mucho de colectividad, de comunitarismo. Eso sí que venía potenciado, porque eso lo potenciaba el Estado ya en la educación y demás. Claro, eso se perdió, porque claro, a partir que viene la República Federal Alemana, todas esas organizaciones más vecinales, más tal, todo eso desapareció, lo eliminaron, y entonces, claro, ya empezó a venir gente a vivir de la República Federal Alemana, porque claro, los pisos eran baratísimos y el nivel de vida era mucho más barato. Claro, todo eso se rompió. Y entonces de golpe te encuentras pues, en el capitalismo puro y duro, el individualismo social absoluto de si tú eres pobre porque eres idiota, tonto, y eres un botarate que te mereces ser un pobre desgraciado y el Estado no tiene por qué dar nada. Bueno, claro, todo eso ha creado pues, que la gente que vivió la RDA pues, sienta la nostalgia, es decir, la nostalgia por el este en el sentido no por el este geográfico, sino por el este de la RDA. Yo había estado en algunas porque se organizaban, no sé ahora si siguen organizando, imagino que ya no, no lo sé, no sé. Se organizaban fiestas de la nostalgia. Incluso estuve en una que había un señor que era un doble exacto de género, pero exacto. Y claro, la gente, pues, claro, eran fiestas alegres porque te reías, pero siempre acababan con mucha tristeza. Porque una vez acababa la fiesta, pensabas que tenías que volver a la triste y malvada realidad de que el mundo ya era otro y que todo eso que creaba, pues ya no existía. Sí, sí, tengo nostalgia porque pienso que eso ya se ha acabado, no va a creo que no va a volver y cada vez la situación pues que ves no sé, en España, pero no solo en España, sino a nivel europeo o a nivel mundial, como quieras, pues es un mundo que es un desastre, que va al mayor desastre absoluto y que la clase obrera y la gente humilde pues estamos pisoteados y cada vez vamos a estar más y que no hay referente, por lo menos aquello era un referente, que fuera un referente para creerse y además pues como una tope para que el capitalismo salvaje no aplicara todas sus políticas que aplicó una vez desaparecido ese mundo. Y sí, sí, conozco nostalgia, sé lo que sienten. Traducirlo es complicado porque es más una cosa sentimental, de sentimiento, es una palabra difícil de... A ver, la podemos traducir por nostalgia o melancolía por la RDA, pero es algo más complicado de traducir aquí. Es decir, los alemanes tienen un lenguaje muy poético, digamos que el alemán actual y que se habla se formó mucho en la época romántica de Goethe, Schiller y todos estos poetas que también se estudiaban en la RDA, no vaya a pensar la gente que no se estudiaban. Y es un lenguaje que va muy al alma, ¿no? Es una cosa muy interna. Entonces, bueno, la traducción es melancolía o nostalgia, pero sí que va por algo más, es decir, más difícil. Pero sí, sí, tengo nostalgia, como creo que tiene la gran mayoría de ciudadanos de la ex RDA, pues tenemos, salvo a los que les ha ido mejor la vida con la caída de la RDA. El que se forró, pues supongo que no debe tener nostalgia, claro. Exactamente. Yo te quiero hacer una pregunta ahora, que yo creo que muchos están esperando que te la haga, que ¿es verdad que la gente en la RDA no quería vivir en el socialismo y que por eso mismo mucha gente quería salir de la RDA? Y aparte, ¿es cierto que no podían salir? Bueno, a ver,
yo te cuento lo que yo sé. A ver, es verdad que había gente en la RDA, pero que eran minorías, que no estaban a favor del socialismo. Ten en cuenta que en la RDA existía la CDU y existía el Partido Liberal con otro nombre, pero existía el Partido Liberal. E incluso en los últimos años, pues incluso había un Partido Verde. Bueno, había gente, claro, que si tú eres cristiano demócrata o eres liberal, pues no estás de acuerdo con el socialismo. Aunque ellos tenían que estar en el acuerdo porque para ser legales tenían que aceptar la Constitución del año 78, ¿no? O 73, perdón, que decía que tenías que aceptar pues lo que era el socialismo de Estado, ¿no? Entonces ellos lo aceptaban, pues claro, esa gente en principio pues no estaba de acuerdo con el socialismo. Es verdad que había gente que no estaba de acuerdo con el régimen. Yo creo que eran menos, y por lo que yo veía, creo que era una minoría. Y después había una serie de gente que era crítica con el régimen, pero que no quería que desapareciera la RDA. También lo sabía. Y lo que pedían era una reforma, sobre todo en los últimos años hablaban de que la RDA tenía que ser como la Unión Soviética de Gorbachov, hacer una perestroika, una glasnost, tal. Pero sí que dentro de ese grupo había gente que no estaba de acuerdo en la unificación, es decir, no quería que desapareciera la RDA. Luego es verdad que había una serie de gente pues que vivía la vida y tampoco estaba tan pendiente de lo que pasaba en la política, como pasa en todos los países del mundo. Es decir, no... Bueno, la gente se iba, sí, hay gente que salió, que se fue, tampoco, pero tampoco tantos como dicen. Y también hubo gente de la República Federal Alemana que pasó a la RDA a vivir. Y hubo gente que se fue de la RDA a la República Federal y luego volvió porque vio el pintamonos que era la RFA y el capitalismo occidental. Bueno, es como en todo en la vida hay de todo y había de todo. Salir. Bueno, vamos a ver. Para salir de la RDA, si ibas a un país del bloque soviético, para entendernos, no tenías ningún problema. Gente podía salir sin problema. Y además, te digo, si la gente iba de vacaciones, bueno, gente que podía ir por trabajo y gente que iba, bueno, si la gente iba de vacaciones, pues entonces el Estado planificaba las vacaciones, tú las pedías y decías, bueno, quiero ir tal, y entonces, bueno, pues normalmente, pues una vez cada un año, 2 años o 3, te tocaba pues un viaje a Hungría, sobre todo, o Polonia, o Checoslovaquia, o incluso la Unión Soviética. Ir a la República Federal Alemana o a Berlín Occidental. En Berlín Occidental era más fácil porque había más gente que trabajaba en empresas de la República Federal Alemana que estaban en Berlín Occidental. Por lo tanto, esta gente tenía un permiso que podía pasar. Eso sí, se obligaba que a determinada hora del día hubiera vuelto a Berlín Oriental. Pasar a la República Federal fuera de Berlín Occidental, es decir, pasar a otros sitios, a otras zonas de la República Federal Alemana. Por trabajo pasaba mucha gente, bueno, gente que, por ejemplo, profesores universitarios que iban a congresos, médicos que iban a congresos. Normalmente la gente iba, deportistas, porque los clubes de fútbol que jugaban la Copa Europa, la Recopa, la Copa la UEFA, pues a algunos les tocó. No me acuerdo partidos del Dinamo Dresden con el Bayern Múnich, pues cuando iban a Múnich, pues iban a Múnich, ¿me entiendes? Sí es cierto que había más problemas para pasar a la República Federal Alemana. Se tenía que pedir un permiso. Normalmente eso yo eso ya no lo conocí porque eso fue ya muy al principio de la RDA, estaba prácticamente prohibido pasar. También del otro lado a la RDA, todo valga dicho, sí, porque como los dos países no se reconocían, pero a partir de la Ostpolitik de Willy Brandt en la República Federal Alemana, donde empezaron a haber ya muchas relaciones, sobre todo comerciales, entre las dos Alemanias, digamos que se abrió bastante el grifo de poder pasar de un lado a otro. Entonces, la división pues creó problemas
tragedias familiares, porque hubo gente que quedó en un lado y gente que quedó en otro, y durante muchos años pues no se pudieron ver. O sea, esa es la realidad y hay que decirlo así. Bueno, a partir de la Ostpolitik de Willy Brandt y de la mejora de relaciones, bueno, incluso Willy Brandt viajó a Berlín Oriental y Honecker viajó a Bonn, es decir, por lo tanto empezó a haber una relación importante. Yo cuando estaba, gente que tenía familia en la República Federal Alemana podía viajar sin problemas, es decir, pedía un permiso e iba. Después, hay que decir que la industria turística en la RDA era muy importante y el mayor número de visitantes que tenía la RDA como turistas, ya no hablo como familiares, como turistas, era de ciudadanos de la República Federal Alemana, que en aquellos tiempos que se viajaba menos, porque los aviones eran muy caros y demás, y entonces el turismo era más de proximidad, que se dice ahora, pues muchos ciudadanos de la República Federal Alemana hacían turismo en la RDA sin ningún tipo de problema. No venía a las TAS y les pegaba un tiro, ¿no? Viajaban sin problema y entraban y salían sin problema. Y la gente, pues que tenía familia, entraba sin problema. Yo tenía algún conocido que tenía familia, recuerdo, en Baden-Württemberg, y habían ido a visitar a su familia. Algunos se quedaban, eso es verdad, pero la mayoría volvían, ¿no? Entonces, y no es porque tuvieran un familiar en la cárcel para decir, oh, estará en la cárcel hasta que usted vuelva, ¿no? Todos son otra de las milongas que se cuenta, y la gente venía y ya está. Sí. Entonces, esto de que la gente salía, pues bueno, es verdad que pues, hubo gente que se fue, esto no se puede negar, que hubo gente que se fue de la RDA, bueno, pues porque supongo que, a ver, pensaba que la República Federal Alemana, pues, no sé, se colgaban perros con longaniza, se ataban perros con longaniza, y que aquello era maravilloso. Ten en cuenta que la televisión alemana de Alemania Occidental se veía. Entonces, pues, claro, se veían las series, pues tú imagínate, en la época de Falcon Crest y Dallas y cosas de estas, que se veían millonarios americanos, que todos vivían muy bien y todo el mundo tenía mucho dinero. Bueno, pues mucha gente, claro, la propaganda es importante, ¿no? Y claro, por ejemplo, los noticiarios y demás, pues tal, pues, bueno, que estaba un poco regulado y algunos noticiarios no se veían, pues bueno, los pocos que se veían, como sabían los del otro lado que se veían en la RDA, pues siempre soltaban alguna historia, ¿no? Bueno, pues claro, la gente, pues había de todo, había gente que se creía la propaganda, otros que no. Bueno, la gente, sí es verdad, la gente pasó, pero tampoco ni pasaron tantos como se dice, porque es verdad que pasaron allí 200 millones de personas, pero también hay que decir que hubo gente que pasó de un lado a otro, entre ellos el padre y la madre de la señora Angela Merkel, que Dios guarde y que este fin de semana ya deja de ser Kanzlerin, ¿no? Canciller. Estos señores vivían en Hamburgo y pasaron a la RDA. A ella no le fue mal en la RDA, hay que decirlo. Pero, por lo tanto, hubo mucha gente que pasó a la República Federal Alemana de la RDA pensando que allí iba a vivir muy bien, y al tiempo, o poco o mucho, esto ya yo no conozco los casos concretos de la gente, pero sí hay gente que volvió a la RDA porque vio que la República Federal Alemana, aquello, pues claro, si tú eras rico, pues vivías muy bien, pero si eras un trabajador, vivías peor que en la RDA. Y la gente volvió. Es decir, entonces, bueno, pues esto, yo por ejemplo, el caso del fútbol, que lo conozco más, por ejemplo, el jugador que metió el gol, que dio la victoria a la RDA en 1974, en el Mundial del 74, que ganó a la República Federal Alemana, que es Jürgen Sparwasser, pasó a la República Federal Alemana. Claro, él pensaba que, bueno, un jugador que no jugaba mal, pero tampoco tenía una calidad suprema para ser un jugador de la Bundesliga en equipos importantes, vio que les pagaban una miseria en equipos de segunda y demás, y volvió a la RDA. Es verdad que no jugó más, pero
no vino la Stasi ni le mató ni le hizo nada, no, se puso a trabajar en la empresa donde tenía que trabajar, no recuerdo en qué equipo jugaba, pero los equipos de la RDA pertenecían a empresas, entró a trabajar a la empresa que estaba, se jubiló, no sé si vive todavía, porque era una persona mayor, pues yo lo conocí, era una persona mayor, no sé si todavía vive o no, si vive ya debe tener 80 y picos, 90 años, ¿no? Pero bueno, puedo decir que la gente, hubo mucha gente que volvió, es decir, claro, porque allí si tú pasabas, bueno, si tú tenías un sueldo X en la RDA, que todo el mundo más o menos tenía unos sueldos parecidos, es decir, depende de las categorías se cobraba más, pero no había unas diferencias abismales, ¿no? Claro, si tú eras futbolista, en el caso de los futbolistas, claro, si tú estabas jugando, que los futbolistas no cobraban en la RDA, porque el deporte era amateur, ellos cobraban, porque, repito, los equipos eran de empresas o de organizaciones obreras, ellos cobraban de su trabajo en la empresa, no de jugar a fútbol. Claro, un futbolista podía decir, hombre, si yo ahora me voy al Bayern Múnich o me voy al Borussia Dortmund, igual ahí me pagan un pastizal, claro. El que era muy bueno, pues si tenía mucha calidad, pues supongo que allí triunfó. El que no, pues claro, iba a jugar a un equipo de tercera división. Entonces los pagos te pagaban conforme a la tercera división y tenías que pagarte el piso, tenías que pagarte X, pues entonces no te daba palle, era muy justo. Y la gente volvía. Bueno, pues gente pues que era a lo mejor un oficinista, gente que trabajaba de camarero y tal, pues luego volvieron. Y gente pues de la República Federal Alemana, pues que se hartó de estar en la República Federal Alemana y volvió. Es decir, y eso, pues como hablábamos antes de empezar la entrevista, afortunadamente lo recoge el Museo de la RDA que hay en Berlín, ¿no? Y por lo menos hay que reconocerles a las autoridades alemanas actuales o de cuando se hizo el museo, que al menos hayan tenido en eso pues la coherencia histórica de no negar un hecho de que también hubo mucha gente, casi más de 1 millón y pico, 2 millones de personas, que cruzaron de la República Federal Alemana a la RDA. Entonces, en resumen, para no soltar aquí un rollo, que hubo gente que salió, sí. Bueno, cómo le fue la vida no lo sé, no conozco a todo el mundo. Y si había gente que era crítica con el régimen, pues sí. Sobre todo en los últimos años, potenciado. Eso ya supongo que cuando entremos en el segundo bloque, que me harán más preguntas políticas, pues supongo que pues te lo especificaré mejor, porque en los últimos años hubo más protestas contra el régimen. Pero como pasan todos los regímenes, pues hay gente que está descontenta, sobre todo la gente joven. Yo como historiador, y aquí hago un pequeño paréntesis que no tiene nada que ver con la RDA ni nada, muy corto. Los historiadores, cuando analizamos las sociedades, sobre todo cuando ha habido una revolución que ha cambiado algo, no es lo mismo la mentalidad de la primera generación que ha conocido el régimen anterior a el de la segunda y sobre todo el de la tercera, que han nacido en el mismo régimen. Como no han conocido otra cosa, normalmente empiezan a ser críticos con el régimen. Siempre. Pasa siempre y pasará siempre. Por lo tanto, era lógico que especialmente mucha gente joven, pues fuera, no que pidieran la disolución de la RDA ni la desaparición de la RDA, sino que sí que pedían pues que hubiera alguna serie de cambios o que cambiaran las caras, porque se veían siempre a la misma gente en las dirigencias. Bueno, digamos que eran críticos y bueno, luego había pues todo un sector que también de gente joven o no joven que eran muy críticas con el régimen, ¿no? Bueno, pues también había ahí movimientos sácratas, movimientos tal, bueno, pues claro, esto sobre todo, ya te digo, en Berlín Oriental, sobre todo había mucho grupo punky y estaban ahí. No los perseguía la policía por ser punkis, perseguía por hacer otras cosas, cuando hacían algo mal hecho, ¿no? Pero no por ser punky. Y esta gente, pues como pasaba aquí, el movimiento punky más un movimiento más
si quieres, políticamente más acorde con el movimiento ácrata o al menos de crítica a todo el poder establecido. Bueno, pues allí, claro, el poder establecido era el SET, ¿no? Y Honecker y Milke, la Stasi, pues bueno, pues eran críticos con eso. Tampoco que pidieran la disolución de la RDA, pero es verdad que había movimientos críticos dentro de la RDA, sí, claro. Pero eso es lógico en la gente, sobre todo la gente joven que no ha conocido nada más, pues sí entiende porque a lo mejor hay cosas que se pueden hacer de otra manera y también hay choques generacionales, es decir, no es lo mismo pues la generación de Honecker que ya generaciones de gente de 20 años, de 25 años, pues que ven un poco, si tú quieres, por el mundo de otra manera o tienen ideas diferentes. Siendo comunistas, pues a lo mejor tienen ideas diferentes de cómo se tienen que llevar el país o las cosas. Es decir, pero esto pasa en todos los países y en todos los regímenes. La primera generación es muy fiel, sigue muy al régimen porque tiene recuerdo del régimen anterior y sabe cómo era el régimen anterior, pero las generaciones que ya han nacido en el nuevo régimen, bueno, llega un momento pues que también son críticas porque no han conocido el régimen anterior y entonces, sin querer destruirlo, bueno, pues son críticas en el deseo de cambiar alguna cosa. Sí, pero cuando entremos en el tema más político, pues ya te lo comentaré más. Y bueno, seguramente sabrás que una de las acusaciones que suelen hacer a la RDA o al socialismo en general es que el socialismo en la RDA fracasó. ¿Es esto cierto? No. La RDA desapareció porque hubo una conspiración política de gente de dentro del SET, en connivencias con Gorbachev y con las autoridades de Berlín Occidental, fundamentalmente Helmut Kohl, que es al que menos culpa le he hecho, porque él era lo que era y entonces quería lo que quería. Por lo tanto, digamos que dentro de toda esta amalgama de gente que se movió por las bambalinas, el más decente era Kohl, porque era lo que era. Claro, lo peor son los señores del SEC que traicionaron aquello y Gorbachev que dejó caer, porque también a cambio de X dinero que le dio la República Federal Alemana y los Estados Unidos, pues para mantener la economía soviética o bueno, lo que quedaba ya de la economía soviética, pues dejó caer la RDA. Bueno, pues fracasó, no. Si una cosa se la cargan con conspiraciones, no son fracasos. Eso lo he visto. Pues claro, ahí entramos en lo que cada uno entienda cómo es la construcción del socialismo. Como Marx no escribió nada de la construcción del socialismo, pues ahí cada uno interpretará lo que quiera. Claro, si pensamos que la socialización de los medios de producción no es socialismo, pues bueno, pues entonces claro, no fracasó. Pero la RDA tenía socializados los medios de producción. Es decir, las ganancias de las empresas no iban al bolsillo de cuatro capitostes. Se repartía en beneficio general de la sociedad alemana, de la RDA. Las empresas eran públicas, eran estatales, pero no estatalistas, hay que diferenciar estatales, pero no estatalistas, porque estaban socializadas y por lo tanto el beneficio era para los trabajadores de esa empresa y para los ciudadanos en general. La educación era pública, gratuita y hasta la edad universitaria, y se puede decir que la universitaria era prácticamente gratuita. Bueno, no sé, a nivel agrario yo ahí lo conozco menos, es decir, yo no vivía el mundo agrario, pero bueno, que yo sepa, pues no sé si creo que había cosas colectivizadas, pero otras no, pero en principio no había problema de subsistencia en la RDA y tenía los productos que se cultivaban en el campo y
no sé, sí, es claro, ahí a cada cual dependerá de lo que entienda por socialismo. Es decir, si se entiende ya incluso en el punto de vista luxemburguista de Rosa Luxemburgo, de que la gente tiene que haber libertad, pues hombre, comparado con otros países del bloque soviético, que ahí sí que había algunos elementos, como en Rumanía con los Ceausescu y tal, que ahí sí que creo que es criticable, o Albania con los Enver Hoxha y tal, que creo que es criticable que un país lo dejes en ruina por aplicación de no sé qué, y la gente viva peor, que vivía, o al menos igual de mal que vivía antes de la revolución. Hombre, en la RDA yo creo que el nivel de vida de la gente creció exponencialmente de la época anterior, que es la época nazi, que la RDA de la época justo anterior, de la época nazi. Creo que hay muchas cosas que estaban mejor que en la República Federal Alemana, niveles, por la esperanza de vida era mucho mayor, la sanidad era mucho mejor, creo que el sistema educativo era mucho mejor, las condiciones de vida de la gente eran mucho mejor. Bueno, no sé, yo creo que, a ver, aquello no se cayó porque había problemas económicos. Sí, hombre, claro, hay problemas porque, claro, hay que tener en cuenta que la RDA era un país, ¿sabes? Si Alemania ya, y estamos hablando ahora te hablo de historiador, yo soy especialista en historia de Alemania, si en la Alemania del Kaiser o en la Alemania de Hitler, que eran países todos unificados, incluso con más zonas de Europa, que luego los perdieron después de las dos guerras mundiales, tenía problemas sobre todo de materias primas, porque Alemania no es un país que tenga muchas materias primas, sobre todo petróleo no tiene nada, y depende del exterior. Pues imagínate la RDA que se quedó en 5 lands y además eran dentro de Alemania, ya antes de la época de Hitler o la misma época de Hitler, eran lands pues, que ya tenían dificultades económicas porque eran lands muy agrícolas o poca industria, excepto Sajonia, que sí que era un land que tenía bastante industria, o la zona de Berlín, ¿no? El Gran Berlín. Pero claro, encima el Gran Berlín también se divide, porque queda dividido. Es decir, claro, ¿cuál es el problema que tuvo? Que cuando viene la crisis del petróleo, la realidad tiene un palo impresionante. Porque claro, el petróleo que necesita lo tiene que importar todo. Y eso, pues claro, le genera un problema. Y ahí, pues claro, pues hay tensión pues económica en muchas cosas. Nunca, a ver, yo nunca vi, en la época que yo estuve, que hubiera problemas de abastecimiento de nada. La gente tenía comida y no había cola, la gente iba a comprar y no había colas. Ahí como siempre sacan, ¿no? Las colas para ir a comprar, estas tonterías estas, ¿no? Pero es verdad que se tensionó la economía, claro, porque tú dependías de una materias primas que no tenían, que de golpe se multiplicó el precio en el exterior y claro, necesitabas. Y yo creo que el error fue pedir el crédito al Fondo Monetario Internacional. Eso creo que fue un error, porque una vez pides el crédito al Fondo Monetario Internacional, pues ahí ya entras dentro de la lógica capitalista y entras dentro de una lógica pues de, bueno, pues que te exigen y te van a exigir los pagos y te van a exigir cosas y entonces pues claro, ahí como había que pagar el pago y había que pagar no sé qué, pues claro, hubo algunas inversiones que a lo mejor se debería haber hecho a nivel económico para modernizar algo de la economía, ya que era naciente todo el tema tecnológico y todo el tema tal, pues ahí eso se quedó un poco, es verdad, atrasado. Y ahí a partir de ahí, pues bueno, claro, ahí también se tensionó la economía, pues hubo a lo mejor algún momento en que los salarios pues no crecieron y algunos productos pues empezaban a ser más caros, no mucho, pero ya empezaban a ser más caros y empezaban a haber pues algunos problemas que había en las sociedades capitalistas. Bueno, y eso lo que pasa es que, bueno, eso se fue con el tema de las divisas que llegaban de la República Federal Alemana, porque hay que decir que, por ejemplo, había gente aquí en España, por ejemplo, que se compraba un televisor que ponía una marca alemana fabricado en Stuttgart,
La realidad es que ese televisor se había fabricado en Erfurt. Lo que hacían las empresas de la República Federal Alemana era comprarlas a las empresas de la RDA. Como los países de Europa Occidental no tenían relaciones con la RDA, porque curiosamente toda la gran hipocresía, la República Federal Alemana tenía relaciones con la RDA comerciales, pero no dejaba que el resto de países de la Comunidad Económica Europea tuvieran relaciones comerciales con la RDA, ¿no? Esta es la gran hipocresía. Y entonces, pues entonces lo que hacía era comprar ese televisor. Entonces ponía la marca, pues Samsung o la que sea, ¿no? Samsung coreana, bueno, la marca que sea alemana, y ponía fabricado en Stuttgart, y entonces se lo vendían lo vendían en España, en Francia y tal, y la gente, pues, oh, qué televisión alemán, qué bueno es. Bueno, pues se había fabricado en Erfurt o en Jena o en Dresde, ¿no? Bueno, entonces ahí entró dinero y demás, pues bueno, yo creo, y esto, pues, a ver, yo no soy economista y la economía me cuesta más entenderla, pero sí es verdad que allí, pues, economistas que conocí, pues te decían que ahí fue, digamos, el problema, ¿no? Se pensó que era necesario, pues, para mantener, es verdad que el crédito se pidió para que el nivel de vida de la gente se mantuviera igual, ¿no? Pero bueno, ahí cuando pides un crédito, pues en el fondo ya dejas de ser más independiente, ¿no? Ahora, bueno, es un error, quizás el error se ve desde con perspectiva pasada, pero a lo mejor en ese momento pues las autoridades entendieron que la única manera de poder mantener el nivel de la gente pues será con ese crédito para poder seguir comprando las materias primas que permitiera seguir haciendo funcionar la economía y funcionar el nivel de vida. No lo sé, yo ya no tengo ese conocimiento de si se hizo así, supongo que sí, que se debe hacer así, pero bueno, la verdad es que sí que las tensiones económicas pues empezaron a partir de ahí. No tensiones económicas como aquí, que la gente se fue al paro, ni no. Pero bueno, sí es verdad que ya pues se tenía que pagar el crédito y se tenía que hacer muchas cosas y demás. Y sobre todo, pues una vez la Unión Soviética con Gorbachov ya dejó de dar dinero y demás, porque según ellos estaban peor que la RDA, pues ahí así que la economía pues empezó, pues bueno, pues había cosas que ya se hicieron más problemáticas, ¿no? Sí, para poder mantener, pues claro, se traban dinero que te permitía comprar esas materias primas, ¿no? Y, bueno, el problema es que empezó, claro, en esa época ya empezaba, si tú quieres, pues los inicios de la economía globalizada, ¿no? Y entonces, pues si entras en la situación de mercado, pues claro, algunos se dirán que quien lo ha hecho bien es China. Bueno, pues esto ya es cuestión de opinión cada cual, ¿no? Quien lo ha hecho bien es China, que ha hecho un sistema, si tú quieres, medio mixto y que funciona sin dejar políticamente pues el gobierno en el Partido Comunista Chino y demás, pero que luego hay sectores económicos pues que están más liberados, si no liberados, pero sí como mínimo que funcionan dentro de una lógica capitalista en sus formas de ser. Bueno, no lo sé si la realidad tenía que haber ido hacia ese modelo o no, pero bueno, no lo sé. Pero Vale. fracaso, para mí no, ¿eh? Ahora entiendo que cada uno pueda considerar que sí, que fue un fracaso. Claro, si contamos que desapareció, pues claro, si lo analizamos por el punto de vista de que desapareció la RDA, pues entonces, claro, se puede considerar que fracasó la RDA. Pero bueno, yo creo que desapareció por otras cosas, no porque no se implementó el socialismo en la RDA. Vale, pues ahora vamos a entrar directamente en el segundo bloque, en el que creo que vas a indagar bastante más en los temas políticos, ¿no? Y vamos a aclarar esta pregunta que te acabo de hacer, a ver si fracasó o no. Y bueno, quiero que nos hables un poquito acerca del Partido Socialista Unificado de Alemania, ¿vale? Me digas también un poco qué líder era el que más te gustaba o el que más simpatía despierta en ti, ¿no? Y después me gustaría también que hablaras brevemente
el papel que hacían los otros partidos, ¿no? Ya que en la RDA, lejos de lo que dicen muchos anticomunistas, había multipartidismo, es decir, había distintos partidos, ¿vale? Entonces, bueno, también eso, o sea, que me hables un poco del Partido Socialista Unificado de Alemania, el líder que más te gusta o más simpatía tienes hacia él, y un poco el papel de la oposición. ¿Qué papel jugaban también, no? Bueno, digamos que el Partido Unificado era la fusión del antiguo Partido Comunista y del SPD, ¿no? Antes de Hitler, el KPD y el SPD, pues en la zona soviética de ocupación se fusionan. La idea era que se fusionaran también en las 4 zonas de las otras 3 zonas de ocupación aliadas. El SPD no está por la labor, allí en la zona soviética sí que se unifica. Bueno, el papel que tiene, digamos que es el papel de rector del país. Eso no significa que el partido controlara todo lo que pasaba en el país, en cualquier rincón del país, pero sí que era el que controlaba, bueno, marcaba las directrices un poco, pues otra cosa porque era el que ganaba las elecciones, pues como tú dices, había elecciones y ganaba las elecciones. Bueno, estaba conformado como son los partidos comunistas. Podría haber sido, supongo que era el PC en España en aquella época, en el centralismo democrático. Había en los congresos sus debates políticos de forma de entender la política o hacer los planes quinquenales o planes de reforma tal. Y una vez se aprobaba, pues entonces todo el mundo tenía que ponerse manos a la obra, porque tampoco es muy diferente a lo que puede ser el PSOE o el SPD o el PP, ¿no? Una vez se ha hecho un congreso y se ha votado una ponencia política, pues lo lógico, lo normal es que todo el mundo vaya a esa línea. Bueno, el partido luego tenía sus rama juvenil, tenía su rama en ese momento de mujeres, de femeninas, no la sección femenina, sino, bueno, pues había para integrar a la mujer, sobre todo a partir de los años 70, y luego pues ya desapareció porque ya, en teoría tenían ya, digamos, no se entendía estos temas de cuotas y estos rollos que existen ahora, sino pues ya eran prácticamente una mujer pues igual que un hombre, ¿no? Tenía la militante del partido, tenía los mismos derechos y tenía las mismas obligaciones que un hombre, por lo tanto podía llegar a ocupar un cargo, y muchas mujeres pues ocupaban cargos importantes dentro del SET y en el gobierno, y no había ningún problema. Entonces, bueno, digamos que a nivel pues juvenil o infantil estaban los pioneros que se llamaba, que cogían niños de partir de 5 o 6 años hasta los 12, 13, y allí pues hacía una formación, pues hombre, dentro del campo del marxismo-leninismo, pero cogía un poco lo que era la historia que había sido de las Turnverein, las acciones gimnásticas alemanas, con mucha actividad deportiva, y un poco pues para fomentar a los niños, sobre todo en la época, bueno, los padres están trabajando, los críos salen del colegio, pues hacen esas actividades, ¿no?, que permitían una formación a los niños. Pues no era aquello de comida de tarro, no era la juventud de hitleriana. Pues bueno, ahí se hacía deporte, se hacía formación política, pero más que nada era por los niños pasaban ahí, se hacía mucho mucho voluntario social, por los niños iban ya cuando ya tenían más edad, no tan pequeños, sino cuando tenían ya 11, 12, 13 años, pues iban más mejor, pues eso, a acompañar a gente mayor, hacían fiestas para gente mayor, en alguna residencia de gente mayor, hacían sus obras de teatro, tal, pues poco para distraer a la gente. Y luego estaba la Freie Deutsche Jugend, que era la organización juvenil, ¿no?, que cogía a gente de 15, 16 años hasta, creo que eran 20 o 21, ¿no? Bueno, ahí sí que había más formación política, también deportiva y demás, y también pues hacían pues ayuda pues a gente, muchos iban pues a lo mejor en verano pues al campo, ayudar a la recolección en el campo, a lo mejor en alguna empresa ayudar, es decir, bueno, esto es siempre con la idea puesta en que tú debías servir a la sociedad, ¿no? No una cosa individual, es decir, tú debías servir a la sociedad.
Bueno, y el partido funcionaba un poco así, sí, luego tenía sus organizaciones evidentemente territoriales, pues en los lands y demás, o incluso municipales, y luego pues siempre había, como digo, en los barrios pues había estas especies de asociaciones, no serían propiamente asociaciones de vecinos, pero bueno, para que la gente me entienda un poco, ¿no? Pues como asociaciones de vecinos que normalmente pues había pues en el barrio o en cada 2 o 3 bloques pues había una persona que era militante del partido y que escuchaba, ¿no?, a la gente, que eso, si veis la película Goodbye Lenin, la madre del protagonista hace ese papel, ¿no? Pues iban allí los gente, vecinos, el otro, pues le explicaba, oiga, pues aquí tengo un problema, mi hija no sé qué, en la fábrica había este problema, no cogía, lo pasaba al partido, y este partido pues lo pasaba al político, política de turno, y para que pusieran solución. Bueno, era un poco la organización del partido. El resto de partidos, bueno, en Alemania nunca se suprimieron los partidos políticos. Desde el año 48 hay partidos políticos en Alemania. Está la CDU, bueno, primero hay esos partidos que es grupos conservadores, católicos y demás, o protestantes, que luego cuando se forma la CDU en Alemania occidental, pues la crean en la Alemania oriental. Está el Partido Liberal, que no se llamaba así, se llamaba Die Freie, los libres o algo así, no recuerdo el nombre que tenían. Había un partido agrario y los sindicatos se presentaban también a las elecciones. ¿Verdad que se presentaban todos dentro de una misma lista, que se llamaba el Frente Único, porque ya se presentó así en el año 48 y en todas las elecciones se presentaba en él una única lista, y la gente votaba. Había 2 maneras de votar, es decir, había una lista que era directa, como aquí en España, y luego se hacía tal, y luego pues había una parte que tú ibas poniendo nombres por tu circunscripción, ibas poniendo la crucecita. Bueno, pues por ejemplo, normalmente las ganaba el SED, o siempre las ganaba el SED, pero los diputados, había diputados en el Bundestag, el Parlamento de la RDA, de todos los partidos. Los partidos existían, tenían la obligación, como he dicho al principio, de respetar la Constitución, que decir, como aquí, es decir, si usted quiere presentar las elecciones, tiene que respetar la Constitución española del 78, pues tenían que reconocer pues el socialismo de Estado y la economía y la sociedad de inspiración socialista. Hay que decir que en los gobiernos, en el de Honecker, el último, solo conozco, había 2 ministros de la CDU y había un ministro liberal en el gobierno. Hacían sus congresos a la que asistían, como aquí, ¿no? En el último día de congreso, que se invita a gente de otros partidos, iba a lo mejor alguien del SET, a veces Honecker, a veces otras personas, iban a sus congresos en el día último del congreso. No les detenía a nadie, ni les metía a nadie en la cárcel, ni pasaba absolutamente nada. Sí, por lo tanto, no había ningún tipo de problema. En cuanto a los líderes, hombre, yo al que conocí, y lo conocí personalmente, y al que, bueno, no es que tenga idolatría, porque creo que en el comunismo idolatría no hay que tener, pero sí al que conocí, creo que fue, claro, a los anteriores no los conocí, cuando yo llegué ya estaba él de secretario general y de presidente no de la República, sino del Consejo de Estado, pues era Erich Honecker. Entonces, al que yo creo que fue el mejor. Pero claro, esto ya es subjetivo, ¿no? No conocía a Walter Ulbricht ni a Wilhelm Pieck, no los conocí. Entonces, pues, habían fallecido cuando yo llegué, ¿no? Y los que vinieron después de Honecker, mejor prefiero no hablar. Entonces sí, a Erich Honecker. Y la oposición, bueno, claro, hay gente que dice que una cosa eran los partidos de oposición, que en el fondo estaban
comprados porque tenían sus prebendas y su mundo, y luego estaba la oposición en la calle, ¿no? Que son los últimos años, sobre todo aquellas manifestaciones de Leipzig del año 89 y demás. Bueno, esas manifestaciones, que eran de un grupo, que ahora no recuerdo el nombre, porque yo hay cosas que las he intentado olvidar, aunque sea historiador, como mi especialidad es siglo XIX, pues hay cosas que las he preferido olvidar. Sí es verdad que había un grupo, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, que era el que organizaba esas manifestaciones de Leipzig, que siempre los veíamos con la velita, que plantaban velita delante de la catedral de Leipzig, donde está enterrado Bach, que por cierto no quemaron la catedral, fíjate, están comunistas y ahí estaba la catedral que se hacían misas. Ponía las velitas y tal. Bueno, esto eran grupos, yo no digo la gente, porque yo siempre intento separar a la gente normal de la gente que organiza las milongas, ¿no? Bueno, pues quien organizaba las milongas, pues luego se ha sabido, como ya algunos intuíamos en aquella época, pues que estaba pagado y organizado por el Bundesnachrichtendienst, que era el servicio secreto de la República Federal Alemana, con dinero de la fundación de la CDU y de la fundación del SPD, y como no, pues los amigos de la CIA a través de Fundación Rockefeller y compañía, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí, pues también había, como dice el refrán español, el peor enemigo lo tienes en casa, pues digamos que la principal oposición al SET estaba dentro del propio SET, sobre todo a partir de las reformas de Gorbachev. Y entonces ahí ya empiezan a aparecer líderes que piden que haya cambios dentro del SET, dentro de la RDA, del sistema económico, que se empiece con la glasnost, con la perestroika. Entonces estos también, en connivencia con los poderes de Bonn, porque si te fijas, cuando cayó el muro a toda esta gente le fue muy bien, es decir, no los metieron en la cárcel, ni los juzgaron, ni nada, fueron los que, bueno, con la última traición de Gorbachev, que cuando vino a Berlín Oriental, que canta la Internacional al lado de Honecker, y esa misma tarde le dice, mire usted, empiece usted a desfilar, que aquí ya usted ya representa un mundo que no existe, y obligan a dimitir a Honecker. Y a partir de ahí, pues todo se cae, ¿no? Es decir, luego, claro, llegó aquel del amigo Kubrowski, ¿no? Creo que se llamaba Kubrowski, que dijo que se había equivocado al decir que se podía pasar el muro. Claro, te equivocas con eso. Fíjate qué equivocación, ¿no? Decir que se podía pasar el muro y, claro, dice, el muro está abierto, pues pasó hasta la rata a la cloaca. Pues, bueno, es decir, por eso, retomando, si el socialismo fracasó, pues, hombre, la caída de la RDA viene por los enemigos dentro que estaban en el propio SET, como el amigo Gregor Schily, ¿no? Que luego montó el Partido de la Democracia Social y ahora está en Die Linke. Pues estos son los que fueron los, digamos, si tú quieres, la puñalada de tú también, bruto, hijo mío, porque la puñalada de la República Federal Alemana, pues, o de la CIA, pues está en la normal y ya te la esperas, y eso, pues cumplieron, hicieron lo que les tocaba hacer, no hay criticables. Lo peor fue los del propio SET. Entonces, cuando me hablan de la oposición, a ver, la RDA no se hubiera caído porque una serie de personas que desde aquí, porque yo, fíjate, no se podía viajar, yo por aquellas fechas volví a España y estuve un mes o sí, bueno, pues yo volvía para ver a mi familia vivía aquí, ¿no? Y viajaba para ver a mi familia. Bueno, volví aquí, claro, pues entonces estuve un mes por aquí. Claro, veía las teles de aquí, la información de aquí, pues todo aquí se magnificaba, ¿no? Como si aquí, allí, en la plaza de Leipzig hubieran 500.000 personas, cuando si la gente va a Leipzig verá que es una plaza pequeñita y, bueno, pues había gente, no lo voy a negar, pero, hombre, que hubieran 30, 40.000 personas o 50.000 personas,
no es para decir, hombre, la RDA se ha caído por la gente que iba allí a plantar una vela y a pedir que la RDA cambiara. La RDA se cayó pues porque hubo gente dentro del SET. Algunos puede ser, ¿eh? Aquí, mira, si quieres voy a ser generoso, ya los años igual me hacen ser generoso. Igual alguno pensaba que se podía hacer una especie de reforma, como estaba haciendo Gorbachov, y que aquello no se cayera. Puede ser, pero sí que había muchos que lo que pretendían era, pues, bueno, se habían vendido y esperaban que aquello, como sabían lo que iba a pasar, porque sabían que se iba a caer la Unión Soviética y sabían que iba a caer, y si la Unión Soviética, la RDA, era inviable, pues se fueron amoldando a la situación y poco a poco dieron los pasos para amoldar. Cuando la gente dice en el año 90 ya dejó de existir la RDA. Bueno, la RDA como tal sí, pero la RDA entendida como se entendía en el año 86 que yo llegué, a finales del 89 ya dejó de existir. Y todavía era RDA y todavía estaban, digamos, el SET gobernando, ¿no? Egon Kronz y demás, pero ya no existía, es decir, ya empezaba a entrar empresas de la República Federal Alemana, muchas empresas ya se empezaban a vender a la República Federal Alemana, la vida ya empezaba a cambiar, es decir, ya empezabas a ver cosas que no tenían nada que ver con la RDA. Luego el 90 pues fue la puntilla, pero el año que va, desde más o menos finales del 89, a partir de que se abre el muro, la famosa frase, incluso un poco antes, pero sobre todo a partir de ahí, hasta el octubre-noviembre, que se produce la reunificación, ese año la RDA existe en el papel, pero que no tiene nada que ver con la RDA. Es decir, y hay un montón de cosas que ya habían desaparecido, es decir, que por lo tanto, y eso se lo va cargando el SET. Es verdad que luego hay unas elecciones que gana la CDU, con Lothar de Maizière, que es el canciller, y a partir de ahí a este señor ya se carga todo. Sí, claro, a la verdad que gana este señor, ahí empiezan a desaparecer un montón de cosas de la RDA y se disuelven un montón de cosas, es decir, por lo tanto, no hay mucho, ¿verdad? Pero la principal oposición, sobre todo en los últimos años, la principal oposición al régimen está dentro del propio SET, de gente del propio SET, no fuera. Vale, y yo creo que te voy a preguntar una pregunta clave, que es ¿cómo viviste tú la caída del muro de Berlín? Bueno, a ver, yo sabía, porque ahí sí te he dicho que yo, pues por mis circunstancias laborales y personales, pues conocía a gente que tenía más o menos poder dentro de la RDA, que iban a pasar cosas. Bueno, mi experiencia como historiador, porque siempre la experiencia te da, es que aquello tenía muy mala pinta. ¿Que iba a pasar tan rápido como pasó? Pues no me lo pensaba. Pero yo sí que te voy a decir que ahí sí que eso es opinión, esa es mi sensación. Cuando Honecker dimitió, yo tuve claro que eso se había acabado. Eso, opinión personal mía, sin que nadie me dijera absolutamente nada. Tuve claro que eso se había acabado, porque Honecker representaba una RDA y el que entrara después, aunque no pensara destruir la RDA o disolver la RDA, es evidente que iba a cambiar cosas y por lo tanto no iba a ser la RDA que se había conocido, y así fue. Por lo tanto, una vez de marchó Honecker, aquello para mí ya estaba muerto y ya no era la RDA, sería la RDA, pero era otra cosa. Y bueno, el día que cayó el muro, bueno, yo hice vida normal, de eso parecía como Angela Merkel, ¿no? Desde que hizo vida normal ese día.
yo hice día normal. Sí es verdad que creo que al tercer día, pues, a ver, sí fui a ver, sí que fui a ver, pero fui a verlo porque aunque yo veía que se estaba cayendo un mundo en el que yo creía, sí es verdad que te puede el ansia del historiador, ¿no? Entonces, uno como historiador, pues sabía que estábamos viviendo pues un momento histórico, no lo que dice Pablo Iglesias, no que cada día son momentos históricos, ¿no? Pero sí que un momento histórico pues se estaba viviendo, ¿no? Entonces sí que pasé por allí y para verlo, no pasé por allí, tuve un momento, vi que estaban tirando el muro, pues lo vi con mucha tristeza porque ya me di cuenta de aquello ya era la constatación de lo que yo pensaba desde que se fue Honecker y volví a mi casa y ya está. Sí que a los 2 días pasé, porque bueno, un amigo quería pasar al Berlín Occidental para ver, porque claro, esto volvemos, daban dinero por pasar a la... porque el dinero de la RDA no valía. Entonces, claro, si tú pasabas a Berlín Occidental, pues como no ninguna tienda ni nada te aceptaba el dinero de la RDA, los marcos de la RDA, pues entonces lo que te hacía cuando tú pasabas de los puestos fronterizos, bueno, ya no habías puestos, pero bueno, tenías en el fondo que pasar por los puestos fronterizos todavía porque no se había tirado todo el muro, se había tirado solamente la parte aquella que se ve en televisión y demás, te daban un dinero. No sé si eran 1.000 marcos o 2.000 marcos para pasar le llamaban el Ostcheck, ¿no? Es decir, tú pasabas y te daban dinero pues para que te lo gastaras en el Berlín Occidental. Y bueno, pues pasé, pues bueno, yo ya había pasado, es decir, yo pasaba y yo no iba a descubrir nada nuevo. Pero sí que, bueno, pues, hombre, sí que descubrí, porque claro, yo también a determinadas horas tenía que estar en el Berlín Oriental. Entonces sí que es verdad que descubrí la noche del Berlín Occidental, que era algo diferente a la del Berlín Oriental, ¿no? Bueno, pues entonces pues pasé y bueno, como ya no tenías que volver a determinada hora ni nada, pues sí, estuvimos por la noche y disfrutando un poco la noche, que era diferente, tampoco es que fuera... pero bueno, que sí se ve, por ejemplo, en Goodbye Lenin, ¿no? Que la gente se fue a los sex shops, que no había en la República Democrática Alemana, no había sex shop, ni había estas cosas, y la gente, pues bueno, pues aquello por la novedad, por la gente, hombre, para mí no era novedad porque en España había, ¿no? Pero sí es verdad que para la gente de la RDA pues era novedad porque no había en la Alemania democrática no había estos lugares, ¿no? Y bueno, y pues por la Coca-Cola, que en la RDA no había Coca-Cola. Bueno, digamos que la gente pasó por curiosidad, otros porque tenían familia y al menos las familias se reunieron, y mucha gente pasó por casualidad, por curiosidad para ver cómo era el Berlín Occidental y demás. Bueno, a partir de ahí, pues ya a partir de esos momentos, pues como ya se abrió, pues ya digamos que se convirtió en una costumbre. También hubo gente de Berlín, que claro, se empezó, sacan a los del Berlín Oriental que pasaban al Occidental, pero también hubo muchísima gente del Berlín Occidental que pasó al Oriental para ver cómo era, ¿no? Es decir, que allí había un trasvase de gente, sobre todo el primer mes, pues que iba pasando porque, claro, iba viendo cosas y demás. Bueno, eso es poco mi experiencia, digamos, con la caída del muro. Eh, digamos, física, mental, pues, hombre, pues tema de mucha tristeza, porque eso ya era, pues, repito, la constatación de que se había acabado el mundo, un mundo que ya no había marcha atrás, eso ya estaba claro de que tarde o temprano iba a haber la unificación. Es cierto que mucha gente no la quería en la RDA y hubo manifestaciones espontáneas porque el SET ya no tenía casi poder una vez se cambiaron las cosas y hubo las elecciones y ganó la CDU, pues ya el SET perdió el poder que podía tener dentro de la sociedad alemana, por lo tanto eso lo organizaba gente a nivel espontáneo y hubo gente que estaba en contra de lo que se veía venir, que era la reunificación. Repito, tristeza, mucha tristeza,
Pero ya la tristeza ya la tuve cuando se marchó Honecker, porque ya me di cuenta de que eso estaba acabado y terminado. Es decir, que no había esperanza y que eso iba hacia el final. Bueno, entonces lo de la caída del muro fue la constatación, la fecha de la reunificación pues fue ya la contestación total, y a partir de ahí entonces sí que ya cambió todo. Si se había cambiado algo cuando se produjo la reunificación total, pues entonces ya sí que hubo el cambio total. Entonces ya pasamos a ser ciudadanos de la República Federal Alemana. Bueno, yo no, porque a mí, curiosamente, me tenía que arreglar papeleos, porque como dijeron que a mí me había dado la nacionalidad a un país que no existía, automáticamente la realidad dejó de existir, entonces mis papeles no valían, tenía que pedir de nuevo. Un lío que como me cansó y tenía ya problemas para encontrar trabajo, pues claro, mi puesto de trabajo quedó disuelto porque el Ejército Popular Alemán quedó disuelto. Hicieron una purga en las universidades alemanas y echaron a todo. Entonces, claro, lo único que me quedaba a trabajar era en el kebab del pakistaní de la esquina. Pues me volví a España. Ya no arreglé ningún papel, sino me compliqué la vida porque ya no me iba a quedar ahí. Bueno, sí, me enviaron un pasaporte al cabo del tiempo, el consulado alemán de aquí de Barcelona, que fui y dije, bueno, venga, está, estos papeles. Bueno, una señora aquí muy agradable, el consulado alemán, pues me dijo, no, usted tiene derecho al menos al pasaporte durante un tiempo. Bueno, al final me enviaron un pasaporte de la República Federal. Tenía que devolver el de la RDA, no lo devolví porque como estaba en España, pues dije, ellos hacen puñetas, pero tú fíjate, cuando dieron los papeles nuevos a la gente, es decir, claro, si yo hubiera sido alemán, pues yo hubiera pasado a ser ciudadano de la República Federal Alemana, tenías que ir a una oficina a registrarte para que te dieran los papeles, es decir, el DNI, para entendernos, de la República Federal Alemana. Pero la obligación que tenías era entregar toda la documentación tuya personal, es decir, administrativa, como ciudadano de la RDA. Si no, no te daban el DNI, digamos, de la República Federal Alemana. Y bueno, claro, mira, el otro día, hace poco, ahí en el Instituto Alemán de aquí Barcelona, la bibliotecaria había nacido en la RDA. Es decir, una chica ya que tiene 40 y pico de años, entonces, bueno, a ver. Y recuerda que previamente ella, pues, era más pequeña, pero tenía sus papeles con sus padres y demás, tuvieron que entregar, y me decía, y yo le dije, pues yo todavía tengo el documento de la RDA, ¿cómo lo puedes tener? Pues bueno, claro, pues yo me fui, pues me llevé los papeles, claro, ya no tuve que entregar, pero a lo mejor si me hubiera quedado allí, pues hubiera tenido que entregar. Y sí, había que entregar todos los papeles, había que entregar el dinero, es verdad que luego hicieron, el dinero sí que el dinero sí que lo cambié, ¿no? Porque digo, pues si no el marco alemán de la RDA no vale para nada, pero si te lo hicieron el cambio automático, ibas al banco, tenías que ir a un banco ya de la República Federal, que rápidamente vinieron los bancos a hacer negocios rápidamente, y entonces, claro, tú llevabas el dinero que tenías bueno, se quedaron el banco, pues en la Alemania democrática había un banco solo, un banco público que era del Estado. Claro, ahí llegaron y entre ellos de golpe tú ya no pertenecías a ese banco y entonces te enviaban una notificación que usted ahora depende del Deutsche Bank, por ejemplo. Bueno, pues claro, tenías que ir a una oficina del Deutsche Bank con la cartilla allí y entonces te hacían el tal y te cambiaban el dinero automático. Eso sí que lo hicieron rápido, hay que decirlo que lo hicieron rápido, pero pues con una fecha. Es decir, ahora el Lenin llegan tarde porque no encuentran la cartilla y no sé qué. Bueno, pues pusieron una fecha, entonces ibas con tu cartilla a las oficinas bancarias que pusieron y entonces pues tú dabas allí, no era total, no era un cambio automático, es decir, era el cambio automático, pero te cobraban intereses, evidentemente, los bancos cobran intereses y entonces perdías dinero, ¿no? Y bueno, eso sí que lo hice, porque claro, si no, tampoco que tuvieran millones, porque la gente no necesitaba mucho dinero para estar en la RDA. Pero claro, y estas otras, claro, que cambiaron de golpe el dinero a la República Federal Alemana con los precios de la República Federal Alemana. Pero claro, tú tenías una cantidad de dinero acorde a lo que era el nivel de vida de la RDA. Pero ese nivel de vida desapareció, porque de golpe, si yo qué sé, pues una cerveza costaba
50 céntimos, 50 fénix, que para entendernos, 50 céntimos de euro, pues de golpe paga 1 euro, un marco. Claro, pues imagínate todas estas cosas a nivel de la comida, por el nivel de todo subió. Había que pagar más por el piso, al principio la subida fue un poco tal, pero después ya pegaron buena subida los pisos de alquileres, que eran de alquiler, lo tenías que comprar. Bueno, es decir, que tú tenías un dinero que para la RDA era perfecto, pero para la República Federal Alemana, pues de golpe te viste prácticamente en la miseria. Y gente que empezó algo que no se había visto nunca, que es pedir por la calle o buscar en la basura. Esta es la realidad de la unificación. Es decir, y no hay otra. Y despidos a punta pala. Es decir, por lo tanto, claro, yo vi que yo no tenía salida, porque además de las purgas, pues hicieron listas de gente que estaba en determinados sitios. Y hombre, yo estaba en una de las listas, hombre, no en puestos destacados, pero claro, cuando tú haces la lista, pues claro, todos los que estaban en determinados puestos de la universidad o del ejército y tal, pues claro, mi nombre estaba allí. Bueno, lo sé porque cuando yo volví a vivir por temas de trabajo, a vivir a la República Federal Alemana ya a mediados de los 90, que yo fui a trabajar a la Universidad de Düsseldorf, bueno, pues el profesor que además era rector de la universidad que me contrató, claro, yo le avisé, oiga, yo viví en la RDA, pues claro, no se vaya usted a encontrar de golpe un rollo. Bueno, pues el problema que se encontró este hombre, claro, que tuvo que hacer, porque era una persona importante en Alemania, de una familia de historiadores que vienen desde el siglo XIX, muy importante, porque claro, mi nombre apareció allí, que yo era un hombre malvado de la vida de la RDA. Entonces me dijo, bueno, esto te lo hemos arreglado, pero no se te ocurra, todas las cosas pues está prohibido, está prohibido hacer propaganda comunista si eres funcionario. Entonces, claro, yo estaba trabajando como si fuera funcionario sin serlo, porque claro, no soy alemán, no puedo ser funcionario, pero bueno, estaba trabajando en la administración pública, la universidad, que es pública. Lo que primero me dijo, bueno, ni se te ocurra hablar de la RDA, ni se te ocurra hablar de Honecker, ni de nada. Tú explicas tu historia del siglo XIX alemán, que es lo que yo explicaba, y tu investigación, y olvídate del rollo. Incluso esta persona estaba en el SPD y me dijo, mira, para si te dejarán tranquilo, apúntate al SPD, te traigo un de estos, te apuntas al SPD. Entonces, durante unos años que estuve allí, estoy militando en el SPD. Bueno, pues vale, pues muy bien, para que me dejaran tranquilo. Pero bueno, yo me fui a Berlín, que estuve ahí, saqué mi segunda tesis doctoral en historia, y ahí estuve bien, me puso problemas, pero también ya lo primero que me dijeron, bueno, usted ha estado aquí, cuidado y tal, esto sabe que esto tal, bueno, es decir, bueno, mi nombre aparecía todavía, no sé si aparece ya o lo han tirado, porque igual ya han tirado todo y han pasado tantos años que deben decir ya no queda nadie. Pero hubo purgas, hubo muchas cosas, es decir, y la gente tuvo muchos problemas para encontrar trabajo, sobre todo según qué gente. Y en las empresas, pues vino una sociedad que se creó en la República Federal Alemana, que lo que vino fue a expropiar, diciendo que las empresas eran un desastre, que contaminaban, lo cual es mentira, porque no contaminaba nada, que eran contaminantes con la ecología, que eran un desastre, que ahí lo que había era un montón de gente que estaba metida ahí, pero que para hacer un tornillo había 10 personas, todos estos rollos. Bueno, total, que compraron las empresas por 4 cuartos y echaron a toda la gente. Echaron a la gente. Luego deslocalizaron la empresa, se la llevaron a Hungría o a Chequia o a Polonia a pagar miseria absoluta, porque claro, dentro de lo que cabe, las RDA deberían pagar, que nunca las han pagado el sueldo, igual que en la República Federal Alemana, en la antigua. Pero claro, en teoría, por el tema laboral y los derechos laborales, deberían haber pagado igual que a un trabajador de la República Federal Alemana. Claro, como no les salía a cuenta, se llevaban la empresa a Polonia o a Hungría. Es decir, fue un desastre. Y un desastre que se vive hoy todavía, porque los LAN de la RDA pues, son una pobreza, una miseria absoluta, aunque hay que decir que hay gente que me dice, es que tú defiendes a la gente de la República Federal Alemana. No, yo era un comunista, tiene que defender a los trabajadores, sea del país que sea.
Y hay que decir hoy en día que una gran parte de los trabajadores, pensionistas y clases humildes de la antigua República Federal, hablo de la federal, de la antigua República Federal Alemana, están muy mal. Desde la época de Schröder y sobre todo con Merkel. Están muy mal, porque lo que hay son muchos mini-jobs, pensiones de miseria y gente que está mal. Lo que pasa es que encima en la RDA eso está grabado. Pero hay que decir también que las políticas neoliberales hoy, aunque la señora Merkel se va este fin de semana, deja un país de basura, pero un país entero, de basura a las clases trabajadoras y a las clases humildes, con salarios de basura, pensiones de basura, con gente que lo está pasando muy mal. También en los lands de la antigua República Federal Alemana. Y eso nos tiene que quedar claro, porque si lo único que hacemos es defender a los unos, no, comunista tiene que defender a todos. A todos. Entonces, ahora estamos hablando de la RDA, pero el problema hoy, de verdad que lo de la RDA, los políticas neoliberales le han venido por 2 veces, con la reunificación y después con las políticas de Schröder y de Merkel, pero la realidad es que muchos trabajadores de la antigua República Federal Alemana, muchos pensionistas de la antigua República Federal Alemana y mucha gente humilde de la antigua República Federal Alemana también lo está pasando muy mal. Y por lo tanto hay que defenderlos a los unos y a los otros. Y ya entramos en el tercer bloque, el último bloque, y en este que te recuerdo que es un poco para desmentir ciertas falacias anticomunistas y demás, he recogido unos comentarios, ¿vale?, que me han dejado en algunos vídeos que yo he subido acerca de la RDA, que bueno, las podéis ver, que uno se llama La Otra Alemania, la RDA, y la reunificación, o mal llamada reunificación de Alemania, ¿no? Tengo esos 2 vídeos en mi canal, que cualquiera le invito a ver el vídeo. Y bueno, he escogido 3 comentarios que te los voy a leer, ¿vale? Y quiero que tú contestes, partiendo de tu experiencia, a ver si es de la opinión de esta gente, vaya. Bueno, ya verás de qué nivel de mentira y de falacia llega la gente, ¿no? Mira, te voy a leer los 3. El primer comentario dice así: si la RDA fue un paraíso, ¿por qué se desintegró? Creo que no es serio echar la culpa a otros del fracaso de la RDA y del comunismo en Europa Oriental. Ese es el primer comentario. El segundo dice así: la RDA fracasó porque el modelo comunista marxista no sirve. ¿Hasta cuándo con lo mismo? Y el tercero dice así: si tan maravilloso es el comunismo, ¿por qué cuando existieron 2 países frente a frente creados en el mismo momento y partiendo de más o menos las mismas condiciones, la RDA tuvo que construir un muro de 150 kilómetros de longitud, torres de vigilancia, perros, minas, etcétera, para que nadie pudiera salir? ¿Qué les contestarías a toda esta gente? Bueno, yo creo que las 2 ya los he contestado a lo largo de la entrevista, ¿no? Lo del comunismo y demás. Bueno, para acotar solamente eso, y ahora voy a lo del muro. Si la República Federal Alemana, el señor Kohl, se hubiera encontrado con, y ahora permíteme que lo voy a decir con estas palabras, traidores, que se hubieran encargado de destruir lo que él estaba haciendo, si se hubiera encontrado a la potencia que le apoyaba, como Estados Unidos, diciéndole que, hombre, váyase usted porque ya no está para dirigir el país y ahora lo que hay que hacer es abrir esto y tal y no sé qué, y a la hora de la verdad te hubiera vendido por 4 pesetas, 4 euros o 4 marcos o 4 dólares o lo que te hubieran dado para que la República Federal Alemana se hubiera caído, pues igual ahora lo que existiría sería la RDA con los antiguos lands de la República Federal Alemana. Claro, esta es la realidad de por qué la RDA ha desaparecido. ¿El comunismo se ha caído? Bueno, hay problemas internos, problemas externos, y hay cosas pues que también se han hecho mal. Y a ver, es que cuando Lenin hizo la revolución, o Lenin, los bolcheviques hicieron la revolución bolchevique en Rusia, era la primera revolución bolchevique que se hacía en el mundo. Por lo tanto,
no sabían qué había que hacer y lo fueron haciendo sobre la marcha. Bueno, pues cuando uno hace cosas sobre la marcha y sobre tal, pues te puedes equivocar en cosas. Bueno, pues hay cosas que se equivocan y luego, pues evidentemente los años pasan, las situaciones cambian y ya no estaba Lenin y ya no estaba Stalin y luego hay otra gente pues que hizo otras cosas diferentes, con contextos históricos diferentes y que se podían haber equivocado. Bueno, es decir, el capitalismo ha fracasado, el comunismo ha fracasado. Bueno, si aceptamos pulpo como animal de compañía y que el comunismo ha fracasado, la socialdemocracia también. Porque, claro, yo que me he leído todos los escritos marxistas y Edward Bernstein se consideraba marxista, que es el padre de la socialdemocracia a nivel teórico, decía que en la democracia burguesa, si se tenía el poder el partido socialista o socialdemócrata, a nivel de reformas se llegaría al paraíso socialista. ¿A qué paraíso hemos llegado en la democracia burguesa y con victoria de los partidos socialdemócratas? A nada, porque estamos peor que cuando en la época de Bernstein, ¿no? Entonces, si el comunismo ha fracasado, la socialdemocracia también. Entonces, el liberalismo también ha fracasado, porque el liberalismo lo que nos dice es que, ¿qué decía? No, si hay democracia, la gente se expresa y además hay libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de no sé qué, llegar a una sociedad donde todo el mundo vivirá bien. No, una mentira como una casa. Vivimos una sociedad donde cada vez, como decía Marx en El Capital, cada vez hay menos gente que vive bien y cada vez hay más gente que vive mal. Por lo tanto, el fracaso, todos. Si aceptamos que el comunismo ha fracasado, pues hemos fracasado todos. Entonces, a partir de ahí, pues a lo mejor, pues mira, decimos, mira, todo ha fracasado, vamos a hacer un mundo nuevo. ¿Vale? Ahora, yo creo que no ha fracasado. Yo creo que, porque hay países que siguen siendo comunistas, o como mínimo de nombre son comunistas, y hay sitios donde se cayó por traiciones, no porque la sociedad lo echara o porque el sistema fracasara. Por lo tanto, ahí está, y es una esperanza que evidentemente si vuelve una revolución comunista en un país europeo, difícilmente va a ser lo mismo que fue antes. Evidentemente, los tiempos cambian, las cosas cambian, pero lo que es lo principal, que es transformar el mundo para hacer un mundo mejor, un mundo sin clases y que no haya explotadores ni explotados, eso es la esencia del comunismo o del socialismo revolucionario, si alguien no quiere poner la palabra comunista. Claro, esa es la esencia y eso es a lo que hay que luchar y a lo que hay que intentar conseguir. Y eso creo que se consiguió. Luego, pues las circunstancias, como he dicho, serían muy largo de explicar porque se cayó la Unión Soviética y ha explicado por qué se cayó la RDA. Bueno, y ahora vamos a la pantomima del muro. A ver, el muro rodeaba el Berlín occidental, no el Berlín oriental. A ver si nos queda claro a todo el mundo. Es decir, el muro rodeaba Berlín occidental. Y lo que no se podía era entrar ni salir de Berlín occidental, no de Berlín oriental. Si usted vivía en Berlín oriental, podía ir donde le diera la gana. Y el muro se construye porque estamos en plena Guerra Fría, porque se colaba espías a punta pala del Bundesnachrichtendienst, es decir, el servicio secreto de la RFA, de la CIA y de un montón de sitios. Y entonces se hace como le dice, es un muro de protección. Y se rodea el Berlín occidental. No se rodea el Berlín oriental. Ya está. Es decir, esta es la realidad del muro. A ver, que luego el muro generó tragedias familiares, evidentemente, porque dejó a gente separada. Bueno, esto hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pero el muro se construyó para proteger a la RDA. No para que la gente no entrara ni la gente no saliera, para que no entrara al Berlín Oriental. Porque lo que se puso era control en el Berlín Oriental. Lo que pasa es que la moto que se vende es que se hizo un muro para que la gente no saliera de la RDA. Oiga, ¿cómo no salía? ¿Y por dónde no salía? ¿Cuántos kilómetros, miles de kilómetros tenía la RDA con la República Federal Alemana? ¿Cuántos? Fíjese si podían escaparse la gente por sitios.
porque había tres lands de la RDA que tenían frontera con lands de la República Federal Alemana. Había lands de la RDA que tenían frontera con Austria. Entonces, es decir, vamos a dejar de explicar milongas a la gente. Si se quería cerrar la RDA para que la gente no saliera, pues hubiera hecho un muro que hubiera cogido del mar Báltico hasta la frontera con Austria, para que no saliera nadie. Claro. Entonces, ¿el muro dónde estaba? Rodeando Berlín Occidental, no rodeando Berlín Oriental. Y se hizo un muro para protegerse en plena Guerra Fría. Esa es la realidad. Porque ¿sabe lo que había? Había tanques de la OTAN y tanques del Pacto de Varsovia mirándose frente a frente. Y se colaba gente de todos los lados. También, evidentemente, se colaba gente de la KGB y de la Stasi al otro lado. No vamos a decir que no, pero se colaban. Y entonces, con propaganda, con historia, que ponían en riesgo la seguridad y el futuro del Estado socialista, que era la realidad. Y entonces se cierra Berlín Occidental. Y es un muro de protección. No es para que la gente salga o la gente no entre o la gente deje de entrar o la gente deje de salir. Ya está bien de contar milongas. A ver si aprendemos un poco de historia y sabemos por qué se construye el muro de Berlín. Y además, yo una cosa tengo que decir, o sea, otra cosa que se omite muchísimas veces acerca del muro, ¿vale? Como bien has dicho, el nombre oficial era el Muro de Contención Antifascista, ¿no? Sí. Y además es que el muro no hubo muro hasta 1961. O sea, fíjate la gente que se podía haber ido si hubiera querido irse. Claro. A eso es lo que voy. Yo Claro. muchas veces tengo mucha pelea con mucha gente acerca de esto. Me dicen, no, porque desde la proclamación de la RDA hubo no sé cuántos muertos. Se disparó 78 veces. Y disparar no es asesinar, eso primeramente. Y eso ya desmiente los miles de muertos de cruzar el muro y que aparte que desde el principio no hubo muro. Eso es lo que da mucha rabia con mucha gente. Del año 48 al año 61 no hay muro. Claro. Entonces, claro, lo que te cuentan es que, claro, que Walter Ulbricht le dice a Khrushchev, ¿no? Este es el mito, ¿no? Es que me estoy desangrando de población y entonces tengo que hacer algo. Entonces voy a hacer un muro. Y el otro Khrushchev le dice, sí, yo te apoyaré. Bueno, claro, pues muy bien, ¿vale? Y esto es lo que ha quedado. Pero claro, oiga, pues si quería hacer un muro para que no saliera nadie, pues hacer un muro que cierra Berlín Oriental y ya no sale nadie de Berlín Oriental. ¿No? Claro, es que ¿qué comedias está? Haces un muro para cerrar Berlín Occidental, pero no para cerrar Berlín Oriental. Es decir, por lo tanto, y claro, dice, no, ¿qué pasa? Que la gente solo se escapaba por Berlín. Pues si hay un montón de sitios que había frontera común para salir. Es decir, pues por las montañas, por no sé qué, que había las montañas del Harz, que eran colindantes de un land y de otro, después ahí te podías haber escapado y que había gente tal. Bueno, y luego, a ver, es que había torres vigilancia y un señor se escapaba, saltaba, bueno, ya, yo ya estoy un poco cansado de estas historias, porque resulta que aquí, que usted aquí hay unas leyes y hay que cumplirlas. Bueno, y en la RDA las leyes no se tenían que cumplir. Claro, es decir, no, yo aquí usted tiene que cumplir la ley porque si no es el imperio de la ley, porque si no cumplimos la ley es la selva, ¿no? Estos rollos que te sueltan, ¿no? Entonces hay la ley, usted hay que cumplirla. Bueno, y en la RDA, pues la RDA era un país reconocido por la ONU. Era un país reconocido por la ONU, no era una cosa, un invento ahí que estaba allí y que no lo reconocía nadie. No. Era un país que estaba en la ONU, reconocido por la ONU. ¿Verdad? Pues era un país que tenía sus leyes, tenía su constitución, tenía su código civil, su código penal, pues había unas leyes. Y como en todos los países, pues si nos ven en el rollo de que la selva y no sé qué, pues habrá que cumplir la ley, ¿no? Entonces usted no puede saltar el muro, pues no lo puede saltar. Claro, ya está. Oiga, pues como muchas cosas aquí que no se pueden hacer. Y si las hago, viene la policía y a lo mejor hasta me pega un tiro por hacerlas. Entonces, claro, ¿qué estamos hablando? Entonces, es decir, es que están las comedias, estas comedias, es decir, no, es que claro, no, es igual como aquí cuando dicen, no, hombre, la policía aquí está para servir al régimen. No, aquí la policía está para servir al ciudadano. La mala, las taxis sí que estaba para servir al régimen.
Esa sí que era una policía malísima que no estaba para servir al ciudadano. La policía de aquí sí, te pega un palo en la cabeza, te la ha pagado porque está sirviendo al ciudadano, no al régimen. No, claro, es decir, es que todo, bueno, pues son estos mitos, estas comedias y estos rollos que se sueltan. Bueno, pues la del muro es la fácil. Bueno, pues mire usted, mírense ustedes, porque todavía hay mapas, pues en internet se puede ver, es decir, no me estoy inventando nada. A ver qué rodeaba el muro. Pues Berlín Occidental, no Berlín Oriental. La gente podía haber escapado. Si se quería escapar, se escapaba por 1000 sitios. Entonces, claro, se podía haber escapado por 1000 sitios. Y a ver, y si se hubiera ido todo el mundo porque aquello era tan malo, malísimo, pues fíjate, hasta el año 61 que lo construyó en el muro, mira si había gente que se podía ir. Y no se fueron. Y no se fueron. Y no había muro. Mira si era fácil pasar. Porque podía pasar de una calle para otra, porque una acera era de Berlín Oriental y otra, la acera de enfrente era de Berlín Occidental, y ahí no había nadie mirando. Entonces, claro, ¿qué con puñetas estamos contando de que siempre uno, que si sale otro, el otro saltaba, el otro entraba? Bueno, pues estas son las comedias que hablábamos antes. Seguramente conocerás este libro, no sé si lo ves bien. Sí, la del de Margot Honecker, sí. Margot Honecker, que al hilo de lo que hemos hablado del muro, relata muy bien que existía en la RFA el Consejo de Asesoramiento de la RFA para cuestiones de reunificación, ¿vale? Que tenían incluso un día X, como le llama ella, porque claro, tú bien has indicado que pasaba mucha gente de un lado a otro y pasaban muchos saboteadores, muchos espías, ¿no? De la parte, bueno, occidental, ¿no? Y con todo el apoyo de la CIA y demás. Y la Stasi y el gobierno de la RDA sospechaban muy firmemente de que iban a ejecutar los occidentales una operación de falsa bandera, ¿no? Esto es, realizar modelos de sabotajes para que el Estado de la RDA realizara un acto represivo, digámoslo así, y de esta manera tener la justificación de entrar a saco, ¿no? En la RDA, ¿no? Y que incluso manejaban que existía un día D, un día X para hacer. Entonces, es que es para que vea la gente realmente, ¿no? Que no se puede tragar todo lo que le echan porque es que es mentira. O sea, Ella, todo. ella debía tener más información que yo eso lo desconozco. Entonces ella supongo que sí, pues debe tener información, porque ya Erich Honecker, que estaba en el gobierno en la época de Walter Ulbricht, debía saber y debía tener un conocimiento más claro de que eso se podía producir, ¿no? Bueno, pues normal, es decir, Estados Unidos es especialista en operaciones de falsa bandera. Por lo tanto, es verdad, podían haber convocado alguna historia, gente, la RDA masacrando a gente y decir, bueno, entramos por motivos humanitarios para salvar aquí a la gente que está pasándolo mal y tal y cual, no como hacen ahora, ¿no? Van a un país a ayudar, ayudando, bombardeando y destruyendo todo. Pues bueno, sí, pues si lo dice ella, lo leí el libro hace muchos años, no me acordaba de esto. Pero sí, posiblemente, seguramente será verdad y entonces ellos pues es muy posible, pues ya digo, el muro se construye para defenderse, no para que la gente no entre ni no salga, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la comedia es esta de que la gente no entre ni salga, ¿no? Es decir, pues bueno, esto pasa, yo cuando voy a la tele y sales, pues te hablan, ¿no? ¿Tú estuviste allí? No, bueno, pues entonces, ¿qué sabes? ¿No? Efectivamente. ¿Qué sabes de aquello? ¿Estuviste alguna vez? No, pues entonces, ¿qué sabes? No, que la gente pasaba hambre. ¿Dónde? Oh, sí, porque la gente. ¿Tú estabas allí? No, pues bueno, pues yo sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué sabes? Bueno, pero esto, ya te digo, como he dicho antes de empezar la entrevista, pues sobre la RDA hay mucho mito, mucha porquería que se ha tirado encima, muy complicado de cambiar las cosas, de mentalidad de mucha gente. Y bueno, supongo que la gente me escuche y dirá, bueno, es un comunista que va a explicar, ¿no? Seguirá creyendo, pues, el rollo patatero del muro, de las colas de hambre, de la miseria. Bueno, esto forma parte de esto. Y es una de las cosas, pues, que evidentemente yo que creo que, como te he dicho antes de empezar la entrevista, tenemos que mirar más al futuro que al pasado. Es una de las cosas que pues lastra la, el discurso que podamos hacer, porque incluso hay gente que pudiendo estar de acuerdo con lo que nosotros decimos,
o al menos del análisis que hacemos de la situación en que se encuentra el mundo o que se encuentra España, ¿no? Estamos en España y podemos hacer un análisis de España. Pues claro, luego te dices, sí, pero es que tú lo que quieres poner es la RDA o la Unión Soviética y aquello fue un fracaso, la gente pasaba hambre y entonces, pues, claro, es gente que se echa para atrás. Con lo cual, claro, hay casi que hacer de profesor, ¿no? Un trabajo pedagógico de explicar bien las cosas y que la gente entienda, aún así es muy complicado. Porque hay gente que diga, bueno, sí, pero tú qué vas a explicar si tú eres comunista y tú, pues aquello lo vas a defender a muerte, entonces aún así no te va a creer, pero es un trabajo que hay que hacer porque es una manera de, de empezar, ¿no? Porque si no, pues, claro, mi gente, yo lo digo así de claro, las redes sociales son lo que son y que tú tengas muchos seguidores en las redes sociales te siguen los convencidos, ¿no? Entonces, y no porque pongas una foto de Honecker, una foto de Stalin o una foto de Lenin o la bandera de no sé dónde, no sé cuánto, te va a seguir la humanidad. La humanidad te sigue si logras convencerle de que lo que tú dices, lo que tú planteas, es factible de realizarse y va a ser un mundo mejor. No por poner una foto de Stalin. Si fuera tan fácil, pues todos pondríamos la foto de Stalin y mañana tendríamos la República Soviética en España. Creo que el trabajo va más allá. Es decir, y entonces hay un arduo trabajo, primero de quitar toda esta porquería que cae encima. Yo creo que tenemos más arduo trabajo que en la época de Lenin, porque Lenin lo único que tenía que hacer era convencer a la gente de que el sistema era una porquería y los zares y demás. Claro, nosotros tenemos que explicar lo mismo que explicaba Lenin, pero al mismo tiempo decirle a la gente que lo que hizo Lenin era una mierda, ¿no? Con lo cual eso ya es doble problema, ¿no? Y entonces pues ahí hay un problema. Pero claro, el problema más grave que tenemos es que estamos más acabados que las maracas de Machín. Más allá de que haya caído la RDA, haya caído la Unión Soviética. Estamos más acabados que las maracas de Machín. Esa es la realidad. Y yo creo que en España más que en otros sitios, pero creo que en todos los sitios estamos muy mal, pero en España aún más. Entonces, ese es el problema principal, ¿no? Porque yo, sinceramente, no me quiero poner en plan torre de marfil y explicar, yo soy el viejo bolchevique, que no, ni soy tan viejo ni jugo a nadie, ¿no? Pero la realidad es que la situación es de un páramo total. Sé que esto habrá gente que me lo va a criticar, porque va a decir, oh, yo estoy en este grupo, estoy en el otro, pero ¿qué incidencia social real se tiene? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta clave. Después, muchos lo que estamos es desperdigados. Y a nivel individual, pues uno habla con este, el otro con el otro, pero no hay ninguna organización clara. Y me huelo que si algún día se intentase reunir todo lo que hay por ahí desperdigado, me parece que nos pasaría como a los trotskistas, saldrían 25.000 partidos. Porque yo lo que veo por internet, por Twitter, las disputas y peleas, la verdad es que a veces son pachas a correr, con todos los respetos, y algunas son muy interesantes y muy importantes. Pero, a ver, si yo creo que lo primero que hay que hacer es, porque claro, yo ya no voy a hablar ya de Lenin, ni de Stalin, ni de nada, yo me voy ya, porque ni de Rosa Luxemburgo, y así nos evitamos las peleas. Me voy a Marx y a Engels. Pues ya, claro, si también discutimos a Marx y a Engels, pues entonces bajemos la persiana y como decía un profesor que tenía yo
en la EGB, apaga la luz, mar y luz. Hay que crear las condiciones objetivas, se crean solas o las crea el sistema, las tenemos, pero las condiciones subjetivas hay que crearlas nosotros. Y si no hay conciencia de clase, que no la hay, en la mayor parte de las clases a las que tendríamos que dirigir nuestros discursos, si no hay conciencia revolucionaria, que tampoco la hay, y lo principal es que no hay una fuerza revolucionaria organizada, pues podemos estar discutiendo en Twitter y en Instagram y en YouTube y en el Sun Corda 2000 años que el capitalismo no tiene ningún problema. Yo, y aquí no voy a decir nombres, pero veo muchos camaradas que ven el capitalismo ya hundido y acabado. Yo no lo veo ni hundido ni acabado, yo lo veo muy fuerte, muy fuerte y muy bollante. Los que estamos acabados somos nosotros, los que está acabado por desgracia es la clase trabajadora que está hundida en la miseria, la gente, todos, y yo me pongo el primero, tenemos que a ver cómo pasamos el día, pero no del día de cachondeo, sino a ver cómo sobrevivimos. Este es el problema real, por lo tanto el capitalismo está bollante. Otra cosa es que veamos el perpento de que esta empresa se cae, la otra no sé qué. Bueno, esto pasa siempre y pasará siempre. Pero el sistema capitalista como tal, otra cosa que Estados Unidos esté en crisis, que bueno, Estados Unidos está en crisis hace 80 años y no se ha hundido. Pero 80 años que está en crisis y no se ha caído Estados Unidos. Y no sé si cae, no soy futurólogo, no sé si se caerá o se dejará de caer. O dentro de 10 años o así ya no existe Estados Unidos o existe pero de manera más secundaria, pero yo en estos momentos no veo en ningún sitio que el capitalismo esté en una crisis para irse a despagar, porque si no se lo ha cargado la pantomima durante la pandemia, todo lo que hemos visto y la miseria que ha llevado a la gente, si no se ha hundido entonces, no sé qué espera, la verdad. No sé. Pues por eso mismo tenemos que hacer esta clase de concienciación revolucionaria, ¿no? De los periodos pasados que han existido, como la RDA o la URSS mismo, ¿no? Y sobre todo, sí quiero incidir en una cosa que tú has dicho, que yo lo insisto muchísimas veces, o sea, no hay una unión. Me atrevería a decir que internacionalmente tampoco, pero no hay una unión comunista en España. La gente se pelea verdaderamente si este tenía razón o la postura del otro era cierta, y realmente se deja de ayudar a la clase trabajadora, se deja de crear una vanguardia real que lidera al proletariado. Y como bien dices, el capitalismo tiene más fuerza que nunca y nos está jodiendo, pero bien además. Y bueno, vamos a dejar aquí la entrevista. Yo creo que la entrevista ha sido de 10. Creo que has tocado muchísimos temas y has desmentido muchísimas cosas que son muy importantes. Y realmente todo un placer haberte tenido en el canal. Espero que en el futuro puedas volver y hablemos sobre otro tema o algún tema más característico de la RDA, que ha gustado muchísimo y creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Pues ha sido un placer. Cuando quiera, ya sabes que mi problema son los horarios infumables, la esclavitud del trabajo al que estamos sometidos en el mundo capitalista. Y cuando pueda ya está. Creo que, bueno, si la gente quiere que hablemos de la RDA otro día, pues perfecto, pero me parece más importante ir a hablar de, como decía Lenin, en aquella gran obra que hacer. Sí, totalmente. Pues me lo apunto el tema, tratar sobre el futuro, la situación actual de tanto de España o internacionalmente. Me lo apunto y seguramente hablemos de ello. Pues nada, Villarroya, muchas gracias por haber venido al canal y que tenga, bueno, que termines el día muy bien. Igualmente, un placer. Un placer, camarada. Igualmente, camarada.